a Venezuela, a Ecuador, dentro de los países nuestros, pero también causaron problemas a Arabia Saudita, sus propios aliados. Eso tiene consecuencias ahora con los resquemores y las cosas que tienen entre Arabia Saudita y Estados Unidos, pero también con Irán, que lo consideran el gran peligro, especialmente a Israel, que es el portaaviones que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, y se calcula que tiene cerca de 200 armas nucleares, Israel. Pero no, el peligro era Saddam, allá en Saddam Hussein, ¿no? Era el de Irak, que ocultaba armas de destrucción masiva que jamás se descubrieron. El Estado de Israel no, se calcula que tiene 200 armas nucleares y son los que están fagocitando el enfrentamiento con Irán, porque tienen miedo. Hay otros que también, con fundamentos religiosos fanáticos, como ellos, y ahora han vuelto a ganar, de la peor especie son los que han ganado ahora en Israel, se fagocitan entre ellos y puede terminar esto en una catástrofe. Es decir, acá vemos cómo se ha utilizado un recurso natural con objetivos geopolíticos, económicos, para destruir a países. Venezuela recién ahora está recomponiendo su economía y saliendo de la hiperinflación. Recién ahora, después de años terribles que pasaron los venezolanos. La misma invasión a Irak que mencioné antes, en 1990. Arma de destrucción masiva o quedarse con el petróleo. Lo que pasa es que se crearon tantos grupos en esa dispersión y destrucción del Estado que después tampoco pudieron manejar la extracción, la carga y llevarse el petróleo. Porque empezaron a dinamitar todos los mineraloductos, todos los gasoductos y los petroleros. Y así tenemos que ver el factor económico de la subordinación de nuestro país como el elemento central de la dominación hoy. Y ese fue el objetivo del macrismo. Destruir todo lo anterior, todo lo que se pudiera, y lo hicieron rápido, pero además crear condiciones tan difíciles para que ese intento no pudiera volver a resurgir. Y entre ellos la deuda externa. No solamente con el fondo, que es lo que más citamos ahora, porque ahora nos dirigen la política económica, sino con los deudores privados. Es una suma el doble de la que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, subordinación del país. ¿Y esto cómo se cierra, esta trampa neoliberal que tendió Macri? Por supuesto no por inteligencia de Macri. Macri es un pirincho manejado por grandes ideólogos, pero fue con el macrismo, ¿cierto? Endeudarnos, someternos, y ahora sí, hay que conseguir dólares para pagar la deuda, porque lo que hizo el ministro Guzmán fue oficializar, mediante la aprobación del Congreso, la deuda contraída de Macri, que hasta ese momento no era legal, era conseguida por decreto, no era deuda del Estado argentino, ¿se entiende? Bueno, se legalizó, cambió la cara y la actitud del Fondo Monetario Internacional desde ese momento, hasta la cara de la Georgieva cambió a nivel de las exigencias, y ahora viene entonces la desesperación por conseguir dólares como sea, en función de pagar esa deuda, que ya es oficial. Es del Estado, es del pueblo argentino. Entonces, lo de los recursos naturales vuelve a estar entonces nuevamente en el candelero, y esto se une al tema inicial que vimos. Y sabemos que hay recursos que son no renovables, y los que son renovables se pueden agotar y desaparecer.
si no se los explota racionalmente. Entonces, con esto se cierra la trampa macrista. Ese es el drama del momento que estamos viviendo. Es decir, si no hay una seria modificación de la política y de la legislación que rige hoy en día la actividad frente a los recursos naturales no renovables, que fueron establecidas cuando el gobierno menemista neoliberal en los años 90 estableció toda la legislación y después vinieron las transnacionales, después que tenían el terreno garantizado. Si eso no se modifica, estamos hasta el cogote. La soberanía del río Paraná tiene que ver con estos condicionamientos. Es el descontrol de las exportaciones, son los 27 puertos privados, sin control alguno, entre ellos el de Minera La Ramblera, acá en Puerto General San Martín, sin ningún control del Estado, ¿no? Se basa todo en la declaración jurada de esas empresas transnacionales. Bueno, pero esto que se decía ahora. Bueno, quiero, después dejamos un espacio para el intercambio de opiniones. Fíjense, esta cara ustedes la conocen. Sobre la importancia de los recursos naturales, ¿qué opina el enemigo? Este es el enemigo. Miren lo que dijo Kissinger. Los países industrializados no podrán vivir como lo han hecho hasta hoy si no tienen a su disposición los recursos naturales no renovables del planeta. Y lo completó con esto. Tendrán que crear, se refiere a los países industrializados, desarrollados, centrales, tendrán que crear un sistema de presiones que garanticen la consecución de sus propósitos. ¿Presiones qué? Presiones psicológicas, presiones, no, presiones de todo tipo, hasta las militares, por supuesto, ¿no? Henry Kissinger. Esto lo dice el enemigo. ¿Cómo no tenerlo nosotros en consideración cuando tenemos que defender nuestros recursos naturales? Los recursos naturales justamente son la fuente del poder, hablando en términos geopolíticos. Y en el libro de Wikileaks, que se publicó en el 2010, en castellano con todo lo referente a la Argentina y a los políticos argentinos, entre ellos Sergio Massa, y a la actividad económica, entre ellos la actividad minera, queda clarísimo, porque ahí apareció un Wikileaks que dice: son áreas de interés prioritario de Estados Unidos los yacimientos de minerales estratégicos e hidrocarburíferos. No casualmente, Assange, preso, en un limbo, sin saber qué es lo que va a pasar con él. Se lo quieren llevar a Estados Unidos con las complicidades de otros gobiernos y con la traición del gobierno ecuatoriano de su momento para encadenarlo para siempre. Porque dio a conocer este tipo de cosas para la mayoría de los países. Hablando de recursos naturales como fuente de poder, sabemos que el planeta Tierra tiene el 71% de su superficie ocupado por agua, pero es agua salada. Solamente el 3,5% es dulce. Ahora, de ese 3,5% dulce, la inmensa mayoría, el 67%, está congelada. Es decir, lo que sabemos que la desasimilación, sacar de la sal, es un proceso muy caro. Es un proceso muy caro. Hasta ahora. Por lo tanto, el tema del agua dulce, que en nuestro país abunda, y acá lo tenemos enfrente, pero tenemos el acuífero guaraní, que es un enorme mar de agua dulce sumergida, que de pronto florece en los esteros de Liberá.
pero que es parte de todo un acuífero gigantesco, bueno, ¿eso va a estar así siempre? ¿Qué pasa si se hace un calado del río Paraná para facilitar la entrada de barcos de gran calado hasta Asunción, cuando el agua dulce fluya más rápido hacia el mar? ¿Qué pasa con el acuífero? ¿Va a ser eterno? No. Lo eterno sabemos que no existe. Bueno, acá menciono el acuífero Guaraní, los esteros de Limerá, que es un lugar donde aparecen a nivel de tierra, toda la cuenca del Plata, que es enorme, el tema de los glaciares en toda la zona andina, en peligro por el tema de la explotación minera. Y hablando de minería, la Argentina parece como una de las últimas fronteras de la actividad minera, porque en la División Internacional del Trabajo, que nos impuso la potencia dominante en su momento, la Gran Bretaña, a nosotros nos dijeron ustedes, lo más fácil que tienen como ventaja comparativa, alimentos. La pampa húmeda. Tenemos minerales, claro, la misma cordillera, lo que está de un lado está del otro. Pero el traslado hacia el puerto exportador era lejano, era costoso en esa época. Ahora no tanto. Por eso Chile, Bolivia, Perú, con yacimientos minerales próximos a los puertos exportadores, fueron impuestos en esa División Internacional del Trabajo como países mineros.